aquí. Yo soy José Enrique Cabrero, periodista aquí en Ideal, que Ideal es colega, primo, hermano del sur de Málaga, donde José Antonio ha pasado... Sus letras han pasado durante muchos años, 30 creo. Bueno, Más. ¿Cuántos son? Bueno, 30 con Cruce de Vías, pero 29. Pero antes ya colaboraba hacía tiempo, ¿no? En Cultura, en un suplemento cultural que había. Cuando empezó colaboré con Cuento y luego también escribía sobre arte, críticas de arte, o sea, hasta que ya al final me quedé fijo en tres cosas: en Cruce de Vías, en Cosas Transparentes, que era una página cultural una vez cada 15 días, y luego ya en Falso 9, que era un artículo deportivo. El caso es que tengo la sensación, y quizá lo tenga aquí alguien más, sobre todo si has leído el libro, ahora hablamos del libro, no os preocupéis, de que te conozco de toda la vida. O sea, he terminado el libro. No, creo que es la primera vez en mi vida que te veo, tal. Pero claro, es como. Y ya no solo por como estudiante de periodismo primero, como que me hablen de ti luego con un lector, y ahora, después de leer el libro, tal. Joder, que te conozco. Digo, he llegado aquí y digo, ¿te conozco o no te conozco? ¿No? El poder de las palabras y del papel. ¿Tú qué dices? ¿Nos conocemos? Hombre, realmente yo creo que ahora porque durante tiempo sí he salido, pero ahora que estoy recluido y por ahí, yo creo que la gente me conoce más por lo que escribo que por la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana es escribir para mí, ¿no? Bueno, yo creo que aquí lo sabe mucha gente. A mí es que me aterrorizan las presentaciones estas de le voy a leer su currículum y tal, así que no lo voy a hacer. Pero por si alguien duda, dice, este hombre ha escrito algo. Dice, sí, hombre, sí, lo pone aquí muy bien puesto. Cuando tengas el libro en las manos lo leen si quieres, ¿no? Pero es otra novela, Una visión del jardín, Montaner 38, mi favorita. Los que no están, Pacífico, El cuarto de estrellas, libros de cuentos, Ánoras de Picasso, creo que fue el último, si no me equivoco. No, hay otro, sí, creo que sí, ¿no? El Ánoras de Picasso fue el último de cuentos. Bueno, sí. Sí, yo creo que sí. Después, bueno, Teatro, en fin, autor de un montón de cosas, escritor de la vida cotidiana y también licenciado en Derecho, pero me parece que eso es un poco por accidente, ¿no? Era por venir a Granada. Sí. Era, pues la costumbre que había antes, ¿no? Yo quería ser escritor y tal, pero en mi casa mis padres, que respetaban absolutamente que yo quisiera ser escritor, me decían, bueno, vale, pero estudia una carrera y tal. Entonces busqué una carrera que no hubiera en Málaga de alguna manera no porque estuviera mal en casa, que estaba muy bien, sino de alguna manera para moverme, ¿no? Para conocer, para empezar a viajar. Para empezar el viaje, sí. Y entonces de Granada a Málaga eran 5 horas, o sea que yo veía a mis padres en vacaciones, Navidad, Semana Santa y verano, y poco, porque solía viajar. Tal. Y luego en Granada, en la carrera de Derecho, bueno, bien, aquí estoy con Antonio, mi primer compañero de vivienda, podríamos decir, Colegio Mayor, que además fue un año muy curioso porque era el año 50 años hacen justos, o sea, el año 74, que el curso en vez de empezar en octubre empezó en enero. Hubo un ministro que hizo de cambiar, entonces yo tuve unas vacaciones largas de 6 meses y en enero empezaba, o sea que primero de Derecho nos lo liquidamos en 6 meses, ¿no? Y luego yo ya me hice especialista en copiarlos y todo eso. Entonces, yo me lo pasé maravillosamente en Granada. Bueno, he ido con Olga yendo a Calle Las Minas, en el Albaicín, en donde tuve la última casa, ¿no? Antes en Emperatriz Eugenia, medio año en el Fray Luis de Granada. Luego al lado en Huéspedes Molina, que estaba, no me acuerdo cómo se llamaba la calle, pero en donde ya empecé a escribir. O sea, el primer libro de cuentos que publico, que es El tercer día, eran cuentos de Granada, ¿no? Entonces, bueno, pues Granada para mí es... Granada es un capítulo dentro de Cruce de Vías. Además, un capítulo casi todo cierto, vamos, o sea que... Casi. Sí, casi por no decir todo, vamos. Bueno, es una parte de Cruce de Vías, no sé hasta qué punto, estoy seguro que todos lo conocéis. Cruce de Vías es un libro que surge de 1400, corrígeme si me equivoco, 1400, revisión de 1400 artículos publicados semanalmente. 1364, pero seguramente hay algunos que no tennían, o sea, los tenían en papel. Bueno, muchos, digamos muchos, o sea, de muchos 1400, artículos publicados en Sur, que ha recopilado, que
para el que se dedica a escribir diariamente y para el lector, extrañamente, casan muy bien. O sea, estás leyendo y dices, ¿cómo es posible que esto de 1997 case también con esto de 2020 y esto de 1900? De verdad que es muy bonito, porque parece que está escrito a posta, ¿no? Que es como un libro fragmentario, ¿no? El caso es que Granada forma parte, me contabas que has estado por Granada, y es que hay una de las partes, claro, que a mí me ha tocado más que tu historia con Estrella, la Zambra. ¿Has vuelto a ver Estrella? Esta tarde hemos estado esta tarde a las 4 con un calor increíble en el Buena hora, Sacromonte. Buena En el Sacromonte, porque Olga quería ver dónde vivía la cara cortada, dónde tenía la Zambra la cara cortada, y curiosamente existe todo, igual que antes. Hemos estado en la casa de las Minas donde yo viví, que era una maravilla, desde la cama veía la Alhambra. Me acuerdo perfectamente lo que pagaba por la casa, que eran 17.000 pesetas, una casa de 2 pisos y terraza arriba, o sea, una casa. Y creo que sigue sin habitar desde que yo me fui. Me la alquiló la cara cortada, que era la que llevaba la Zambra del Rocío, y Estrella era su sobrina, creo que era, pero no me acuerdo. De la cara cortada sí, porque yo la iba a pagar a la Zambra por las noches, claro, que era cuando yo estaba. Uh-huh. Lo del niño de las almendras, o sea, todo lo que cuento es real, ¿no? O sea, lo que pasa es que es recordado muchísimos años después, ¿no? Bueno, pero eso no le quita verdad. No, y además existe todo, existe la discoteca, era entonces el Camborio. Sigue estando, que sigue existiendo. Ha hecho otra foto Olga de la discoteca El Camborio. Y bueno, y 5 años inolvidables, vamos, en Granada. ¿Cuánto tiempo hacía que no venías por Granada? Venir he venido, vine hace poco, pero lo que pasa es que vine un mediodía, o sea, como hoy, hace mucho tiempo, mucho. Yo creo que presenté aquí, no me acuerdo qué libro presenté. Pues quizá Pacífico. La habitación de la estrella. La habitación de la estrella. El cuarto de las estrellas. El cuarto. El cuarto. Claro, muchas gracias. Yo pensaba que era antes de Pacífico, pues sería el cuarto, efectivamente. Hace 10 años. Todos son números redondos, sí, ¿no? 50, 10... Bastante matemático tú, para ser Sí. estudiante de Derecho. De hecho, bueno, iba a decir una tontería. ¿No? Lo cuentas, la huella que te deja Granada, y ya paso de Granada, eso porque nos toca aquí, ¿no? Pero lo cuenta aquí que Granada deja una huella importante en ti, ¿qué huella deja en ti en ti como escritor, en ti como creador? Bueno, de entrada son los primeros 5 años de mi vida en que yo paso solo, podríamos decir, ¿no? Yo me acuerdo que en primero de Derecho yo tenía una novia en Sevilla, que lo cuento ahí. Bueno, no sé si habla de muchas novias, por cierto. Bueno, porque has tenido una vida. 70 años, quiero decir, si no hubiera tenido muchas. Claro. No digo nada. Eso digo yo, ha quitado artículos. ¿Cuántas novias habrá quitado? Vamos a ver, era mi primera novia y vivía en Sevilla, entonces yo vivía en Sevilla en autostop. Y yo me acuerdo que, bueno, lo que cuento ahí es cierto, ¿no? De pararme. Del cine. Hoy por Dios. Sí. Saura. Gente. Mujica Lainez, o sea, dio una charla en el Colegio Fray Luis de Granada y al día siguiente yo me iba a Sevilla y me paró. Él no conducía. O sea, gente que ves en autostop, gente que... O sea, empiezo a vivir solo, ¿no? Entonces, solo quiero decirte, empiezo a vivir a mi aire, podríamos decir. Y desde entonces realmente ya he vivido a mi aire, porque ya volví y ya me busqué casa. O sea, tiene muchísima importancia para mí la familia, porque he tenido mucha suerte, pero he vivido siempre de alguna manera a mi aire, ¿no? La edad cambia a las personas. Se olvidan los ideales. Me gustaría verte dentro de 30 años. Ojalá siguiera siendo el mismo de ahora. Eso te lo dijeron, según cuenta, en 1974, y tú lo publicas en un artículo de 2006. ¿Has cambiado? ¿Has cambiado? Físicamente mucho. No lo sé. No, en la manera de pensar no. Políticamente sigo pensando lo mismo. Ideológicamente igual, tengo los mismos ideales, no he cambiado nada. Lo que sí he cambiado es que antes pensaba que la experiencia no servía para nada y ahora me doy cuenta que sirve para mucho, ¿no? Eso sirve, pero bueno, eso lo vas aprendiendo con los años. ¿Para qué sirve la experiencia? ¿Para qué sirve?
La experiencia sirve de alguna manera para no tomarte la vida demasiado en serio. O sea, para ser como mucho más eh, contemporizar de alguna manera, ¿no? O sea, no pelearte con la gente, porque no merece la pena. Si hay alguien que no piensa como yo, pues cambio, me voy con otra persona que sea más agradable, ¿no? No entiendo las peleas, no entiendo las disputas, no entiendo pues eso. En otra parte dices que el destino está escrito. ¿Está escrito el destino? Pues escribo muchas cosas. Bueno, yo les pregunto de lo que has escrito. Si ahora mismo pienso en lo que es. ¿El destino está escrito? Pues posiblemente, lo que no lo sabemos. Lo que está escrito, esto era para pillarte. Lo que está escrito es cruce de vías. Que como hemos dicho, los artículos que ibas publicando y nada más empezar, os digo que es una lectura muy amena, que parece totalmente atemporal, pese al baile de años que te llevan de un lado a otro. Pero el último no lo llegaste a publicar. El último artículo, ya. Lo cuentas, ¿no? Es lo primero que cuenta en el prólogo esto. Bueno, pues que ibas a publicar tu artículo, creo que era en 2023, final de 2023. Sí, el último se publicó el día de fin de año del 22. Pero era uno que ya tenías, el que traías en mente. No, el que publiqué el último día del año 22, el 31, ese lo publiqué solo venir del viaje a Ecuador. Vine del viaje a Ecuador y lo escribí. Y yo pensaba que iba a seguir, pero como pongo aquí, el Día de los Inocentes, me llamó el director del periódico Sur diciéndome que, por teléfono, que no, después de 30 años y tal, bueno, que no había dinero para pagarme, pagando, en fin, algo irrisorio, pero bueno, no había dinero. Y ya está, y lo dejé entonces. La verdad es que me he dado cuenta que me ha afectado después porque me lo pasaba muy bien escribiendo Cruce de Vías, ¿no? O sea, nunca ha sido para mí como era una historia temporal, o sea, me iba a Ecuador un mes, pues escribía 5 cuentos, ¿no? Me iba 2 meses a la India, como fui, pues dejaba 10 o 12 cuentos, volvía. Y, o sea, que eran cuentos que me podría haber pasado cualquier cosa y ya estaban escritos, o sea, que de alguna manera eran posteriores a mí, ¿no? Hasta que me quedé con las ganas de escribir sobre Ecuador, sobre Galápagos y sobre el por qué realicé ese viaje y toda la historia, ¿no? Pero debe ser bonito, cuéntanos tu sensación al ver, oye, que eso llega a papel, que es donde tenía que llegar, y en un libro, ese último artículo se publica y se puede leer, ¿no? ¿Qué sensación, qué se siente al dejar algo ahí que estaba en el cajón, decir, no, que lo van a leer? Bueno, todo sí. Pues en realidad no fue así, o sea, nos empeñamos nosotros también de que lo escribiera, ¿no? Porque ya no estaba en Cruce de Vías. Porque pensamos, primero ese viaje a Ecuador fue muy importante para José Antonio, pero también para nosotros, ¿no? Porque es un país muy candaña y hay muchos amigos allí, entonces todos nuestros amigos colaboraron en ese viaje de José, ¿no? Y entonces nos parecía que también era un homenaje a ellos, ¿no? Y también decir, bueno, pues no se ha publicado en Cruce de Vías, cuando lo leáis veréis que están todas las crónicas de sus viajes, están allí, pues ese viaje tiene que salir, es igual que no se publicara en el periódico, ¿no? Y a mí me parece una belleza, más largo que nosotros, porque no había limitación de espacio, pero me parece que es una belleza el texto. O sea, es también un homenaje a Ecuador y a los amigos de allí. Y también un poquito de decir, bueno, no estoy en Cruce de Vías, pero eso está, ¿no? ¿Y qué sentías tú, qué sientes tú con ese último Cruce de Vías? ¿Cerrabas algo quizá? Bueno, pues como que cerrar un ciclo, ¿no? De alguna manera, y una forma de vivir durante 30 años. O sea, durante 30 años yo vivía pendiente de algo que me pasara esa semana para escribir o un cuento o lo que fuera, ¿no? Y ahora, de alguna manera, después, no tenía nada que hacer ya, ¿no? No tengo ninguna obligación absoluta, era la única obligación que he tenido durante toda mi vida, ¿no? Entonces, bueno, no significa una liberación, porque me he sentido muy liberado escribiendo de lo que me apetecía durante 30 años, ¿no? Pero además una cosa muy rara, ¿no? Porque lo pongo en el prólogo, o sea, el director del Sur, Joaquín Marín,
el que estaba entonces, pues me dijo de qué quería escribir y yo dije de opinión. No, de hecho he escrito en varios periódicos en opinión y me han echado muy pronto. O sea, estuve en El Mundo, estuve en El Sur. En opinión siempre me echaban, ¿no? Y no me gustaba a mí escribir de opinión. Entonces yo dije de escribir de un artículo de cultural, tal, pero sobre todo de creación, ¿no? En donde yo pudiera contar anécdotas, ¿no? Y me dijeron que sí y ya está. De opinión, siempre que he escrito de opinión, bueno, pues no es algo que me haya encandilado mucho, ¿no? Eso decía una cosa que me gusta mucho porque a mí me pasa, de alguna manera, esto de estar pendiente de todo por si lo puedo contar, ¿no? Estar pendiente de todo. Y hay una cosa que claro, que pasa, si alguna vez ha escrito, seguro que le ha pasado, que es la primera frase. Esa primera frase a veces la que da a pie. Y hay primeras frases absolutamente preciosas en el libro, que yo no sé si son, podría decir todas, ¿no? Pero que hay arranques que son como, ya me tienes enganchado, ¿no? Quizás escribe así. No, es que es increíble, pero me has dado en una obsesión mía increíble, que por eso tardo tantísimo y cada vez más en las novelas, porque la primera frase de una novela me puedo, bueno, y no exagero, yo sé que suena fatal, pero me puedo tirar un año con una frase de una novela. Me he tirado un año con una frase de una novela. Y ahora llevo dudando de la primera frase de la novela que voy a empezar. Tenía una, luego tengo otra, porque una frase llama a la otra, bajo mi punto de vista, ¿no? O sea, lo importante en una novela es el ritmo. Escribes una frase, la otra frase tal, y llega un momento en que ya te lanzas, ¿no? Ya todo va coordinando, ya las historias. Pero yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una idea muy vaga de la novela. Hace 3 años que no empiezo una novela, pero tengo de principios unos cuantos. Y ahora parece ser que más o menos, creo, pero no lo puedo asegurar, que lo tengo. Entonces tengo una idea muy vaga de la novela, como he tenido una idea muy vaga de todas las novelas que he escrito, y a medida que voy escribiendo o sea, yo improviso, no tengo nada, no tengo notas. Bueno, notas sí, porque si se me ocurre una idea buena la apunto, pero la apunto en un papelito que luego lo pierdo, yo qué sé, que soy muy disparatado para... pero una vez empiezo... Y luego, lo que también es verdad es que tengo, a lo mejor, la gente puede pensar que la novela le puede gustar, no le puede gustar, puede pensar que es buena, puede pensar que es mala, pero lo que sí es que yo a mí sí me exijo un montón, ¿no? Entonces, si tengo dudas, lo quito. Por eso las novelas se van reduciendo, ¿no? Y luego procuro que mantengan el ritmo y el interés durante toda la novela, ¿no? O sea, pero es improvisación absoluta. Por ejemplo, es muy curioso, en la última que escribí, en Horas Muertas, yo me acuerdo que iba por la mitad de la novela, porque un amigo me había dicho, Pedro Molina Temburi, escritor también, me dice, ¿por qué siempre sacas a un padre y tal y cual? Digo, no, porque de entrada porque me gusta hablar de la familia en primera persona, porque creas más cercanía, más... Y luego porque yo sé que a mi padre y a mi madre les hubiera encantado. Ellos no los han visto en las novelas, bueno, mi madre un poco en Montaner, y en El Vendedor de Rosas. Pero la historia de crear una familia, o sea, por ejemplo, ahora la novela que quiero escribir, sé que por ahora son 6 personajes y ya está. Creas una relación más directa, bajo mi punto de vista, y las cosas son más creíbles, ¿no? Entonces yo le dije a este, bueno, no, me parece que eran 60 páginas y el padre todavía no ha salido, ¿no? Y de buenas a primeras hablo con Pedro y digo, y caigo, digo, la única persona que habló mi padre mal en toda su vida, ¿no? Pues mi padre trabajaba en Barcelona en Comercial Ebro, una fábrica de confección, hacía diseños para Burberrys y llegó y se llevaba maravillosamente con su jefe, ¿no? Y le sucede el hijo y con el hijo no hubo química y tal, y él deja el trabajo con 51 años y se queda sin nada, y eso fue lo que nos trajo a Málaga. A los 3 días le salió un trabajo en Interorte en Málaga y le pagaban el triple, o sea, maravilloso. Y busco a este señor, ¿no?
el señor que en la novela le llama Moore. Y resulta que es la persona que en España más ha pagado a Hacienda para eludir la cárcel. O sea, en el año... Y claro, digo, ostras, esto es una llamada, ¿no? Y entonces, claro, meto al personaje, esto lo meto en la novela y me resuelve la novela, el Moore. Se llamaba Mora, pero yo lo pongo Moore, claro, eran todos nombres ingleses en la novela. O sea, nombres ingleses porque en Málaga... cuando llega la industrialización y toda la historia vienen un montón de pues Stenbury, Crowell, un montón de apellidos extranjeros. Y entonces, claro, el padre vuelve otra vez a ocupar la padre-madre, ¿no? O sea, entonces, bueno, y de alguna manera me vengo a una venganza contra el señor Mora por parte de mi padre, ¿no? O sea, me sirvió de todo la historia. En este cruce de vías hay muchos temas grandes que se cruzan. Uno de ellos es este un poco, ¿no? Que tú lo describes de muchas maneras, como jugar con mis juguetes, mis soldados de pluma, pero que es usar lo tuyo para contar historias, ¿no? Que es básicamente lo que has hecho toda tu vida, ¿no? Sí. Y hay otro que es tu amor a las historias, no solo Perdón. contarlas, sino tu amor por las historias, por el cine. Hablas de Claudia Cardinale, hablas del Padrino, hablas de, en fin, ¿no? Como un cinéfilo empedernido, ¿no? ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta leer? Yo siempre he dicho que entre el cine y la... A mí me encantaría ser director de cine, la verdad. O sea, y el cine me fascina. Todo es ponerse. Todo es ponerse. Ya no, pero no. Ya no. Me fascina, vamos, el cine es algo que soy un loco. No tengo casa en posesión y en la terraza de la casa que tengo he puesto una habitación de 4x4 en donde están los DVDs, porque regalé todos los VHS comprados todos y son 8.000 por ahí. Solamente, bueno, que tenga más películas que yo, vamos, muy poca gente que yo conozca. ¿Sigue yendo al cine? ¿Eh? ¿Al cine? Al cine iba mucho. Ahora reconozco que veo, claro, cuando publiqué Buntarer no, creo que fue El vendedor de rosas, en el 2000, y entonces empezaban a haber multisalas y tal, y lo que hice no sé si fue con Montanero. El caso es que me compro un proyector, que entonces no habían proyectores me vinieron a poner de Madrid, me acuerdo, y que me lo puso, dice, ayer estuvimos en casa de Luis Enrique, entonces jugaba en el Barcelona. Dice, ayer estuvimos en casa de Luis Enrique, que le pusimos otro en Barcelona y tal, y venían a ponérmelo a Málaga, ¿no? O sea, y a partir de ahí empiezo a ver cine en casa. ¿Y en casa? Y he visto pocas películas, veo muy poco cine en pantalla, bueno, voy poco al cine. Y veo muchísimo cine en casa. La pregunta cateta, que es la fácil, ¿película favorita? Algo así. Hay una ahí. Digo cateta porque en realidad es una pregunta muy tramposa. No tiene respuesta. Casi siempre veo una última y digo, qué maravilla. Vale. Por ejemplo, cuando gané el Café Gijón me presenté con el seudónimo de Atticus Finch, ¿no? Sí. O sea, que Mataron a un ruiseñor. Hace 3 días vi la primera película de Hitchcock muda, que es El enemigo de las rubias, que me parece alucinante y que marca toda la trayectoria de alguna manera. Te dice cómo va a ser Hitchcock en todas sus películas, ¿no? Contiene de todo un poco. Tengo un montón de películas, yo qué sé, Paso culpable, miles. Cualquiera de John Ford es mi director favorito, o sea que desde Las mudas hasta La diligencia, hasta todas, ¿no? O sea, por culpa del libro y por culpa de lo que acabas de decir ahora, yo me imagino tu casa llena de cosas con historias. Cosas. Película ahora, porque no lo sabía, lo de las 8.000 películas, que me gustan mucho, pero además me imagino cosas. Que, ¿no? Sí, está llena de... Cuéntanos un poco cómo es tu casa. Total, es como esto. O sea, cuando he venido aquí y he visto todas las cositas que hay, o sea, pues sí, mi casa es un poco así, un poco no, una pasada, ¿no? La gente... O sea, es imposible que alguien venga a limpiar mi casa porque no hay espacio para limpiarla. O sea, está lleno de cosas de los viajes, de tal, de cual. Y además cada cosa tiene su sitio, o sea, soy tremendamente ordenado, entonces cada cosa tiene su sitio, no está doblado ni nada.
todo guarda una... Pero bueno, cada uno tiene sus locuras, que yo, pues esa es la mía, ¿no? No sé. Cosas, has dicho de viajes, porque esto un cruce de vías, que decías que esto es parte de tu viaje, pero es que esto es un libro básicamente de viajes. Viajes para adentro, viajes para afuera, pero es un libro de viajes. ¿Cuántos viajes cuentas aquí? No lo he contado, pero hay un montón. No lo sé, hay varios. Y eso que me he dejado muy, por ejemplo, no he contado algunos que para mí han sido fundamentales, ¿no? Pero porque a lo mejor no porque tenía que seleccionar, ¿no? Pero sí, muy curioso porque el primer viaje lo hicimos juntos. Antes en el agosto del 75 hicimos un viaje increíble que no sé, yo creo que he escrito de ese viaje a París. O sea, vivía Franco, claro, murió en noviembre. Que además yo decía que iba a morir en noviembre para que nos dieran una semana de vacaciones. Y yo estaba en Granada, estaba en la Alsina para ir a Málaga, y como la gente me felicitaba, me cogieron los grises, me llevaron aparte para ver documentación, tal, porque era mi cumpleaños. Yo cumplo el 20N. Entonces, quiero decir que los viajes es otra de las cosas eso, que perdona, pero eso es un gran cruce de vías. Que tu cumpleaños sea la muerte también. Pero eso ocupa, en Montaner 38 Sí, tiene sí. una importancia en Sí. esa novela, ¿no? Yo quiero decirte que el primer viaje que hice con Antonio y otros amigos, bueno, Jeremías, que se unió, ¿no? Y luego con Emilio, ¿no? Carmelo. Ay, Carmelo, es verdad, que fue alcalde de Almagro, creo. Bueno, quiero decir que viajes un montón. O sea, creo que lo pongo ahí, no sé si ahí o en otro lado, creo que aquí. O sea, lo que le pasa al personaje de Moby Dick, a Ismael, a mí me pasa, o sea, que ya lo estoy notando, ¿no? O sea, cuando veo que estoy raro, que me cojo y me hago un viaje largo, procuro, ¿no? Y de alguna manera vuelvo recuperado, ¿no? O sea, que cuando veo que me pueden venir horas bajas o cualquier historia, viajo. Tú como gran viajero, ¿qué opinión tienes ahora de los viajes? ¿Cómo se viaja ahora, el turismo de ahora? No, ¿sabes? claro, el turismo ahora es que viaja todo el mundo. Claro, sí. Que se llenan las ciudades y yo qué sé, no lo sé, porque claro, o sea, yo por ejemplo estuve en Ecuador y en Ecuador iba por las calles y no lo sé, yo estuve en Galápagos. Lo que pasa a lo mejor es que era noviembre, diciembre y a lo mejor hay menos turismo, pero indudablemente, yo ahora en Málaga no bajo al centro, vivo a 20 kilómetros de Málaga y al centro bajo para lo justo, porque iba al mercado al centro, pero ya no voy porque están haciendo fotos y no tienes que hacer cola para comprar, tienes que hacer cola para pasar por calle Granada, precisamente, donde está el Pimpi y tal, ¿no? Y hay viajeros y turistas, eso sí lo tengo muy claro. Y siempre hay calles paralelas, ¿no? O sea, te vas a Praga, por ejemplo, y toda la gente hace shum, y a lo mejor vas al lado y no. Málaga es que es muy pequeño el centro, entonces va todo el mundo al mismo sitio. Y no hay cosas así que digas qué bonito esto que está atrás mano, ¿no? Pero hay muchas ciudades que sí, y hay formas y luego hay ciudades en las que el turismo todavía no es. O si lo es, a lo mejor es en sitios muy concretos, ¿no? Pero yo de los últimos viajes que he hecho, no es algo que, para nada, no me ha agobiado para nada el turismo, ¿no? Pero, o sea, bueno, estoy hablando de los últimos años, Nepal, que claro, en Nepal hay varios sitios, ¿no? Fui antes del terremoto, Vietnam, Camboya, no vi, que sí, y más sitios que he estado, en donde no me ha agobiado, ¿no? Salobreña. ¿Eh? Salobreña. Salobreña, yo creo que ahora están a tope. Sí, un poquillo. Decía al principio que una de las grandes cosas que más me ha gustado a mí del libro es una lectura que va de hoy, va de en cualquier momento, lo dices tú también, que es la intención un poco de cada cuento, cada relato, que no sea algo estrictamente atado a un periódico, a una fecha de un día, ¿no? En absoluto. Se puede leer de cualquier manera. Pero para mí también ha sido, imagino que para cualquiera que lo lea, un posicionarme dónde estaba yo cuando tú escribías esto. Entonces, por ejemplo, tú escribías
esto que hablábamos antes, ¿no? La edad cambia a las personas, se olvidan los ideales, ¿no? ¿Cómo será dentro de 30 años? Eso era en 2006. Yo en 2006, digo, ¿dónde estaba yo en 2006? Yo estaba en Londres. Y allí la gran lección que me llevé fue, yo era camarero, y la gran lección fue un español que vino, tal, y estaba escuchando jazz. Y yo le pregunté, ¿qué escuchas? Y me dijo, jazz. Y digo, dice, ¿no te gusta el jazz? Y digo, no. Dice, todavía. Dice, porque el tiempo te ubicará, ¿no? Y claro, conforme voy pasando por aquí me pasa que el tiempo me ubica, porque claro, digo, es que en 2006 yo tenía unos cuantos años menos que ahora, y ahora leo otras cosas de ahora y pienso que, pues oye, pues ahora tengo hijos, y ya lo veo de otra, ¿sabes? Que es como que me invita a recolocarme a mí con lo que tú has escrito en un momento en el que tú y yo éramos fantasmas, que es la otra parte que me encanta del libro, que es que está atravesado por fantasmas. Fantasmas no tiene ningún sentido feo ni asustadizo, sino fantasmas como algo muy espiritual, muy, no sé, muy presente. Corrígeme si me equivoco. No, no te equivocas. O sea, gente que ha vivido y que sigue. O sea, no sé si vas por ahí, pero para mí tengo una cosa muy clara siempre, que es que, o sea, yo me acuerdo de la fecha de nacimiento de las personas, de la muerte de nadie. Entonces, el rollo de que la gente sigue presente, porque de hecho sigue, o sea, estás acordándote constantemente de personas que ya no están, tal. Entonces eso para mí es una parte, es lo que es la vida. O sea, para mí la muerte lo tengo muy claro que es el olvido, mientras haya memoria, la gente sigue ahí, ¿no? Entonces los fantasmas que salen en el libro y en todas, y en mi última novela muchísimas y en todas, pues son gente que he conocido y gente que están, ¿no? Y luego también hay, no creo que haya sacado muchos fantasmas de los otros fantasmas. No, pero sí que hay o a mí me da una sensación muy poderosa de estar ahí, ¿no? O sea, si hay una posibilidad real de ser fantasma, es como lector, como no estoy aquí presente de una manera con alguien que por la calle no te puedas encontrar, pero que estoy recordando. Y entonces aquí quería llegar, ¿qué me pasó leyendo tu libro? Que no había leído yo en su momento ese artículo, pues estoy en Granada, tú en Málaga, pero me pasó leyendo tu libro con Pablo Aranda. Porque Pablo Aranda, que es que no lo conozcáis, pues un escritor, periodista, bueno, periodista no, escritor más que otra cosa, que es lo que fue, que murió muy joven, hace pocos años, y yo le conocí, y para mí ya fue desde el momento que lo conocí un fantasma, como un personaje fantasmagórico por cómo fue los premios Planeta, coincidimos en el avión y fue una casualidad, me sentaron a mí al lado, tal. No sé cómo se inició la conversación, y me dice, no, es que voy a los planetas. Y yo también. Y dice, ¿y tú con quién vas? Dice, por el Diario Sur. Que yo voy con Ideal, digo, que somos compañeros. Total, que hicimos una amistad fugacísima, que terminó esa noche firmándonos los libros de los premiados los unos a los otros. Pues yo cogimos los libros que eran vilas y no sé qué. Bueno, cogimos libros que regalaban y los firmábamos a gente, muy, muy buenamente. Y lo siguiente que se ve es que muere. Me dio un puñetazo en el estómago. Y cuando lo he vuelto a ver aquí, a través de ti, ha sido lo más cerca que he estado de decir, un fantasma. En fin, estoy contando un rollo, pero que me resulta muy bonito. Que sí que es una historia de fantasma un poco, ¿no? Sí, sí. Pero lo que pasa es que, yo no iba a poner ni lo de Pablo ni lo de Juan Massé, ¿no? Pero Olga me dijeron de ponerlo y tal, y lo puse, pero para mí era algo como muy personal con él, ¿no? Y bueno, el caso es que, bueno, ahí está, y además, por ejemplo, hoy o ayer hablábamos de Pablo. O sea, Pablo publica una última novela sabiendo cuando sabe que ya está muy mal y tal, o sea, escribe en 5 meses una última novela que yo estoy esperando que se publique ya, ¿no? O sea, la he leído y para mí está muy bien, pero bueno, ahí está. O sea, que de alguna manera ahí sigue, ¿no? O sea, tiene un libro que todavía está sin publicar. O sea, que por ahí puede seguir. Y te recuerdo muy bonito a Paco, que de alguna manera también está dentro de ese espíritu del libro, ¿no? Ese espíritu de esos cruces de vías, ¿no? ¿Qué tal con la editorial? Ahora que no escucha nadie así relacionado, ¿no? ¿Qué tal con Candaya? Pero han puesto muy bonito el libro, desde luego. Yo nunca hubiera publicado este libro. Bueno, fue Paco y tú.
Paco me estaba diciendo hacía, y Olga me estaban diciendo hacía 15 años, ¿sabes? Digo, 30, 15 cuando nos conocimos. Y yo lo veía ya entonces, hace 15 años, lo veía una locura. Bueno, aparte que yo no me había releído ni uno. O sea, salían en el periódico, pero como yo lo había escrito, recortaba el papelito y tal. Y luego, sí, algunos me decían, si alguien me decía, tal, tal, no sé qué, tal crucería, entonces lo haría y mandaba ideas para novelas, ¿no? O al que me acordaba, digo, uy, sobre eso escribí y tal, ¿no? Entonces, que de ahí surgían entonces, no existiría este libro si no es por Candaya, porque a mí nunca se me hubiera ocurrido, porque para eso solo decía, leerme yo a mí mismo 1.300 casi artículos, solo eso ya me volvía. Y ahora cuando los he leído, claro, un día me levantaba y decía, la mierda, lo tiraba. Y luego leía otro, o sea, me levantaba otro día y decía, que tirado, pues no, porque este resulta que está bien y el que me gustaba no está bien. Y era una locura absoluta, porque te levantas un día por la mañana y, o sea, me he tirado mucho tiempo mirando y leyéndolos, ¿no? Además de eso uno mismo es horrible, porque no, o sea, cuando con una novela no tengo ni idea si está bien, está mal, no tengo ni idea. Entonces, leerte todo lo que has escrito durante 30 años, a lo mejor hay algunos que ni me he parado a leerlos, o leía la mitad y decía insoportable, y a lo mejor era mejor que los que han salido, no lo sé, ahí está. Bueno, vamos acabando, cualquier detalle sirve para contar una historia. Y con eso termino. ¿Cuál es el último detalle que has visto que merezca una historia? Bueno, pues hoy, o sea, hoy la vuelta que hemos dado, o cuando he estado sentado en Plaza Letal, o cuando he mirado la casa donde yo había vivido hacía tantísimos años y he visto que sigue sin vivir nadie, pues ahí te da una historia, ¿no? Nadie ha vivido después de que me fuera yo. O sea, la cara cortada me echa de menos, ¿no? Pero la cortada tenía 100 y pico años. Bueno, se te pueden ocurrir mil historias, ¿no? Pero a mí, o sea, yo no había vuelto ni al Camborio, ni a la Zambra del Rocío hasta esta tarde, ¿no? Ni al Sagromonte. Bueno, pues seguro que hay historias, ¿no? Y seguro que han pasado cosas. Porque además, yo no sé si es un fallo, ¿no? Pero yo realmente miro la realidad de una forma muy especial, ¿no? O sea, no es que no expreso sentimientos, no suelo expresar sentimientos, pero sí que me quedo con todo, ¿no? O sea, va por dentro todo lo que... O sea, no digo, ay, tal, y cuento la historia otra vez de la historia. Pero sí empiezo a recordar historias, me empiezo tal, y eso lo apunto en la memoria, ¿no? Y luego digo, bueno, pues igual luego surge algo, no surge, ¿no? No lo sé. Se carga la mochila. Yo te he fusilado aquí a cosas... Yo creo que podemos dar paso a lo mismo. Alguien te quiere preguntar algo, ¿no? Perfecto. ¿Qué te parece? Digo, perfecto, lo que tú digas. ¿Qué os parece? ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, buenas tardes. Hola. Yo te quería preguntar, cuando se hace una recopilación de artículos que se han publicado durante tanto tiempo, imagino que al final el autor está totalmente presente. ¿Se tiende a hacer un balance de la vida de uno? Sin quererlo, supongo que sin querer inconscientemente lo hace, ¿no? Bueno, aparte yo todo lo que escribo es en primera persona, o sea que... aunque no sea yo, soy yo, ¿no? O sea, usurpo papeles y usurpo personas. Entonces, yo creo que sí, casi sin darte cuenta, ¿no? Pero por otro lado es una cosa que yo ahora lo estoy haciendo muy a menudo, ¿no? O sea, buscando ideas, buscando historias, vas retrocediendo y te das cuenta, oye, yo pienso que he perdido la memoria, pero cuando empiezas a retroceder, dices, te das cuenta que no, y cuando yo digo que rápido pasa la vida, digo, rápido, si me empiezo a pensar ahora, cuando yo vivía en Barcelona, en el Bajo de Montaner, y los vencejos que caían, y las ratas, y el tal, y la oscuridad de la ciudad, ¿no? Y tal, y entonces parece que hagan 1500 años, ¿no? No, entonces dices, no, lo que pasa es que vivimos el presente, afortunadamente, y el presente sí que se va de paso, pero si te pones a hacer memoria de los presentes, no, los presentes son una barbaridad, ¿no? O sea, y vamos, yo por ejemplo tengo que dar gracias al rollo de la memoria porque
yo si no hubiera escrito Montaner, a lo mejor no estaría aquí, yo no hubiera vivido de la literatura, ¿no? O sea, gracias a una novela escrita con 40 años, de cuanto yo tenía, de las cosas que me marcaron cuando yo tenía 6, 7, 8, pues luego ya me invento historias, pero sobre todo lo que es la infancia, ¿no? Y cuando ya tienes memoria de cosas que te pasan, ¿no? O a lo mejor no... O sea, y habían pasado 35 años, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que cuando escribes, casi sin darte cuenta, estás continuamente con la cabeza yendo para adelante, para atrás. Bueno, yo no escribo del futuro, o sea, que es para atrás siempre. O yo que sé, buscando ideas, ¿no? Que son siempre del pasado. A mí me gustaría que, bueno, que comentara un poco José, o que comentáramos un poco la estructura del libro, porque es es algo que lo pensamos mucho y de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Todos, él sobre todo y Candaya también, ¿no? Esa estructura no cronológica del libro, aunque hay los índices, también se pueden leer los artículos. Sí, es verdad. De hecho, me la he saltado. Yo quería preguntarte cómo habías hecho para ordenarlo. Bueno, pues en realidad yo no quería hacerlo ni cronológicamente ni por temas, ¿no? Eso tenía que era lo normal, o uno u otro. Entonces, un amigo, Xavi Puebla, un director de cine de Barcelona, que rodó, por ejemplo, a Puerta Fría con Nick Norte, una película maravillosa, y que tiene el guión, bueno, él quería hacer Montaner 38, lo apoyaban, lo empezaron a apoyar TV3, empezaba tal, pero luego no se sumó más gente, y me dijo que yo escribiera el guión, yo le dije que no, y entonces lo escribió él y me encantó el guión que escribió, y bueno, ya ahí está, ¿no? Pero él tuvo la idea de poner estaciones, ¿no? Me dijo, ¿y por qué el cruce de vías, trenes, estaciones? ¿No? Y me pareció genial. Y ya entonces yo empecé, hice recuerdo de las estaciones que a mí me han marcado, ¿no? En la primera estación de Sants, en Barcelona, María Zambrano, Francia. De Francia, perdón, de Santi. De Francia, en Barcelona, de María Zambrano en Málaga, y luego estaciones que me han tocado, ¿no? Y luego la estación de las nubes en Argentina, luego he metido alguna, por ejemplo, el Orient Express porque me apetecía, la estación de la India de Bombay, que tiene un nombre muy raro, pero es la estación de Bombay, bueno, estación Termini, relacionado con el cine y con Italia y con Roma. Entonces, esto yo creo que nos ha, de alguna manera, hace mucho más ameno el libro, porque crea espacios, crea territorios y es más, y crea una unidad también, ¿no? Es como un viaje a través del tiempo, ¿no? O sea que, y luego ya Olga y yo creo que tú, sobre todo, y Eduardo también, introdujeron los cuentos en las estaciones, ¿no? Yo creo que lo hicieron de forma magnífica, porque a mí lo veo que se ve muy bien, ¿no? A lo mejor. Y además han conseguido que haya una relación entre algunos cuentos, ¿no? O sea, dejas uno y coges otro y parece que siga la historia. O sea, Lo antes que llama mucha atención, además con una distancia de años. Exacto, sí. Bueno, de hecho aquí hay cosas, o sea, yo empiezo en el 94 y mi primera, había sacado ya una novela, pero la Montaner es del 96, o sea que aquí hay cuentos que luego me sirvieron, no sé si aquí o en general, ¿no? O sea, yo escribí cosas para el sur que salieron en Montaner, ¿no? Que me decía, oye, solo me ¿vale? Explícales cuando en el Sant Jordi de Montaner, que decían el Montaner, ya no lo que la gente, ese fue un fenómeno. Claro, yo es que, vamos a ver, a mí no me conocía nadie. Publico una novela en Málaga y no se entera nadie. Y bueno, y escribo Montaner. Y cuando llevaba 20 páginas o por ahí me entero que el Ministerio de Cultura daba entonces, daban 1 millón de pesetas a proyectos, ¿no? Y yo me llegaba 1 millón de pesetas que no tenía un duro, que vivía en una casa perdida con un huertecito, tal.
Y me dan 1 millón y alucino, pero bueno, yo pensaba, digo, bueno, muy bien, acabó la novela, pero claro, pregunto a Justo Navarro, al escritor Justo Navarro, le pregunto, oye, ¿qué premio hay que sea limpio, que no esté dado y todo esto? Me dice el Jaén. Entonces me presento al Jaén, pero yo ni me acordaba cuando se fallaba el premio, ni contaba con nada, ni contaba mientras lo escribía que lo iba a leer nadie que no fuera de Málaga o colegas y tal. Y entonces, claro, no cambio nombres, o sea, pongo todos los nombres, los reales. Todos los personajes de Montaner salen con su nombre, él da, o sea, mis vecinos de Montaner, los vecinos de mis padres, salen con su nombre. El fraile de los hermanos gabrielistas que me hizo bueno, la vida imposible no, pero es tremendo, sale con su nombre, ¿no? Y tal. Entonces, claro, sale la novela, se publica la novela y se entera todo el mundo. O sea, toda la gente que yo no veía hacía 30 y tantos años, y yo ya vivía en Málaga, se entera porque tiene un revuelo en Barcelona que ya alucinaba, ¿no? Bueno, de hecho hay una página doble en La Vanguardia que ponía Revuelo en Montaner 38, una novela de Garriga Vera que no me conocía nadie entonces, ¿no? Y fue un periodista, Eugenio Madueño, un periodista de La Vanguardia, fue a Montaner 38 y hizo una entrevista a todos los vecinos. Entonces yo me entero por La Vanguardia de lo que opinaban todos, y luego el no cura, porque no era cura, era fraile, que decía barbaridades y tal, y yo pongo... se fue al final, se casó y tal con una mujer filipina y se fue a vivir a Canadá. Y yo pongo en la novela, ojalá se muera de viejo con su mujer filipina, y no de viejo de no sé qué con su mujer filipina, tal, y un compañero de la... No puedo... Ojalá se pudra de viejo. O sea, horrible, lo pongo en Montaner, y un compañero mío, íntimo amigo mío de la clase, se la mandó. Se manda la novela, y desde entonces que había puesto a su niño José Antonio, que me decía, ¿pero cuánto vienes a Canadá? Tal. Claro, yo lo odiaba porque era un tío que cuando dábamos con 7 años me decía, a mí era una cosa que se me quedó grabada, ¿no? Le digo yo, y es un pecado, claro, eran curas, y entonces, es un pecado coger a una niña a la mano. Me decía, a una niña con 7 años, ¿eh? Y me dijo algo que no se me olvidó con 30. Dice, tú piensas que las niñas se vuelven viejas y se les arruga la piel y tal, ¿no? Y a mí me quedó, te machaca, ¿no? Con eso a un niño. Y claro, no lo olvidé, y lo pongo en Montaner, ojalá se pudra. Y el tío... Que tenía un cariño a mi familia, a mí, a tal, pero ya a mí no se me olvidaba que él había sido nefasto en mi infancia, ¿no? De cambio. Sí. De cambio. Bueno, aparte se fue de misionero a Tailandia, no sé qué, nos mandaba, y el pobre, no sé qué será de su vida, pero en fin. No me refiero con esto a que escribes una novela pensando que no va a pasar nada, que no se va a enterar nada, y a raíz de ahí, o sea, yo te doy las gracias indiscutiblemente a Montaner porque me ha permitido trabajar trabajar no, porque para mí escribir no es un trabajo, en vivir de lo que me gusta, ¿no? O sea, a mí se me nota cuando estoy con una novela porque estoy feliz, o sea, y si no estoy, como que me falta algo, ¿no? ¿Que alguien se anima a leerlo? ¿Alguien se anima a leer El Principio de Granada? Si no lo leo yo, vamos, pero yo creo que... No me acuerdo cómo empieza Granada. Era el año 1977. Una nueva esperanza. Lo que diría yo. ¿Alguien se anima a leerlo? ¿Queréis leer? ¿Leo? Venga, leo, pues no trancar. ¿Dónde paro? Bueno, un párrafo, ¿no? Sí, un párrafo. Era el año 1977. Antonia la Caracortada me arrendó una casa en el Albaicín. Aparte de la casa, era dueña de la Zambra El Rocío, en el Sacromonte. A primeros de mes, acudía de noche a la Zambra para pagarle el alquiler de la vivienda de la calle Minas. Me sentaba entre los turistas que daban palmas. Bebía vino Costa y al final también se ponían a bailar como orangutanes encerrados en una jaula. Yo tenía la sensación de ser uno de esos viajeros que quedan cautivados por la belleza de una ciudad y prolongan su estancia el máximo tiempo posible. Hacía 4 años que disfrutaba de vacaciones pagadas en Granada. Cursaba la carrera de Derecho, pero apenas estudiaba. Sin embargo, sabía reconocer mejor que ninguno de mis compañeros los distintos palos del flamenco.
Mi afán por ir a pagar por ir a pagar la mensualidad de noche al Rocío, en vez de hacerlo de día en la casa de la dueña, era por ver a Estrella, una gitana bellísima que se movía como una anguila recién pescada. ¡Bravo! Sí, sí, claro.